El ser humano está cargado de emociones y sentimientos y en ocasiones esas emociones, esos sentimientos van a afectar lo que va a hacer. En ocasiones va a trastocar, va a impedir o también puede hacer que ayude lo que cada quien está haciendo. En ocasiones queremos llegar hasta una meta, hasta un objetivo, pero tal vez nuestras emociones, tal vez nuestros sentimientos evitan que lleguemos allá. En otras ocasiones, por supuesto, esto hace que vayamos con más fuerza, que lo tratemos de lograr, que lleguemos hasta allá. Y esto ocurre en muchos ámbitos en nuestra vida. Sabemos, por supuesto, que las emociones están enmarcadas en algo que no podemos controlar. Y dependiendo de lo que nos ocurra, van a florecer ciertas emociones. Los sentimientos, por otra parte, es la parte controlada, es cómo asumimos esas emociones, pero muchas ocasiones nuestros sentimientos no los vamos a afrontar de la misma manera. Y esto va a jugar de manera negativa para lo que queremos hacer, por supuesto, también de manera positiva. Allí va a radicar cómo nosotros vamos a ver cada cosa de la vida. De igual manera tiene que ver las cosas de Dios. En ocasiones, a veces nos afecta la parte emocional. Hablamos de Dios, tenemos que estar cimentados en la fe, en el conocimiento de Dios, pero a veces las emociones nos juegan una mala pasada y a veces entramos en un emocionalismo más allá de la fe que podemos tener, más allá, y en ocasiones en vez de tener fe en algo, lo que estamos es emocionados por algo. Puede ser una emoción negativa, puede ser una emoción positiva, y eso nos va a traer un sentimiento que nos puede impulsar o incluso separarnos de la voluntad de Dios, porque creemos que algo es así, que Dios nos está guiando hacia alguna parte cuando realmente no es así, o pensamos que Dios no quiere que vayamos para allá, bien sea por nuestras emociones o bien sea por nuestros sentimientos, cuando realmente Dios quiere que vayamos en esa dirección. Vamos a estar viendo en Marcos capítulo 5, aquí vamos a ver una cantidad de acontecimientos en los cuales estaba nuestro Señor Jesucristo, y Él andaba allí con sus discípulos, con los apóstoles, y en medio de ese trajinar, en medio de ese caminar, van a ocurrir una cantidad de acontecimientos, y las personas a su alrededor van a enfrentarse con ciertas emociones, van a enfrentarse con ciertos sentimientos, y dependiendo de eso se van a alejar de la voluntad de Dios, o más bien se van a aferrar más a la voluntad de Dios. Pero analicemos qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver, Marcos capítulo 5 versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí apareció un hombre que tenía espíritu inmundo, alguien que estaba endemoniado. Y esta persona en muchas ocasiones la amarraba, le ponía en cadena y las rompía. Llegó hasta donde estaba Jesús y empezó a decirle a Jesús que por qué había venido antes de tiempo a atormentarlo, y empezó a importunarlo y le decía: Jesús, hijo de David, ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué has venido? ¿Por qué has venido a atormentarnos? Le decía: hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a molestarnos antes de tiempo? Y hablaba en plural porque eran muchos los demonios que estaban allí dentro. Cuando Jesús le pregunta quién eres, y él le dijo que eran legiones porque había muchos. Y él le dice: mira, no nos atormentes ahora. Y Jesús los manda a unos cerdos que estaban allí. Les da permiso de entrar a unos cerdos. Habían 2,000 cerdos, y estos cayeron en un barranco, en un risco. Enseguida este hombre quedó bien, sin problema. Las personas que estaban allí
al ver todo lo que había ocurrido, salieron corriendo y todos vinieron de pronto. Mira lo que dice el versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquí vamos a ver lo primero. Ellos, este sentimiento que vemos aquí en este capítulo 5 es el miedo. Primero tuvieron miedo. Ellos, al ver todo esto, tuvieron miedo. Tuvieron miedo del poder, tuvieron miedo de lo que Jesús había hecho, porque era algo. A veces cuando no podemos controlar algo, tenemos miedo. Cuando algo se sale de nuestro control, cuando no depende de nosotros, incluso podemos tener miedo hasta del futuro. Porque tengo miedo porque no sé qué va a pasar. Pero este miedo les causó algo errado. Quisieron apartarse incluso de Dios. Le dijeron a Dios, le dijeron a Jesús que se fuera de allí, que se fuera de todo ese sector, que se fuera de ese entorno, que se fuera de allí porque tuvieron miedo. Es increíble. Estás ayudando a alguien que estaba necesitado. Estás viendo el poder de Dios. Sí, te ocasionó una pérdida, por supuesto. Tuviste toda una manada de cerdo perdida, una cantidad, estamos hablando de dinero. Pero aún así, en cuanto al ser humano, este hombre que estaba en esta condición, ahora vemos el poder de Dios. Pero ellos tienen miedo y le dicen a Jesús que se vaya. Pues, estando allí, ¿cómo habría sido tu comportamiento? ¿Qué habría sido de ti? ¿Te habrías tenido miedo de todo esto? ¿Habrías tenido rabia por la pérdida del cerdo? Tal vez los discípulos incluso se sintieron con impotencia. Porque mira, es Jesús el que los está ayudando. En teoría, deberías de más bien de darle gracias a Dios por lo ocurrido. Y tienes una expectativa. Ellos empiezan a sentir ahora una frustración. ¿Cómo es posible que nos saquen de aquí, de donde estamos? Pero sin embargo, ellos son sacados de allí. Ellos se van a otro lugar y van ahora hacia el lado occidental del lago. Allí Jesús tiene que llegar, y allí cuando justo llega a ese lado tal vez de la región de Capernaum, al llegar Jesús allí, viene un hombre llamado Jairo. Él era principal de la sinagoga y tenía un gran problema. Y era necesario que Jesús llegara a ese sitio para que Dios tuviera ese contacto con Jairo. Pero entonces ahora tenemos que observar algo, y es lo maravilloso de esto, y es que Dios tiene el control de todas las cosas. Cualquiera hubiera dicho, oye, pero es que lo sacaron de allá y ahora tiene que ir a otra parte. Dios tiene, tal vez en nuestra mente creemos que bueno, por culpa de los gadarenos, Jesús no pudo seguir haciendo lo que tenía que hacer. Y no es así. Dios tiene el control de todas las situaciones, incluso hasta lo que nosotros creemos que está saliendo mal. Dios tiene el control hasta de eso. Así que tenemos que estar confiados en Dios, que Dios va a hacer todas las cosas bien y perfecto, porque Él tiene el control de todas las cosas. Simplemente que tenemos que hacer es ponernos en sus manos. Y entramos al segundo punto de lo que podemos ver aquí en este capítulo 5, y es la desesperación. A veces nos entra desesperación por algo que está ocurriendo en el cual no tenemos control. No tenemos control, pero tenemos que entender que Dios sí tiene el control de todas las cosas. Aquí vemos a este hombre principal de la sinagoga llamado Jairo. Él estaba en una familia hermosa, tal vez una familia muy buena.
Allí parecía una familia ideal. El esposo era alguien prestigioso en la comunidad. Estaba allí delante de todo. Tenía un cargo muy bueno. Era principal de la sinagoga, así que todo el mundo lo veía muy bien. Lo veía que estaba en una posición hasta envidiable. Pero de repente su hija, su única hija, cae enferma. Ella empieza a agonizar. Para este hombre era necesario entonces sanarla, pero no había ya cura, estaba muriendo, y empieza a entender que la única forma de que ella pudiera ser salva, que pudiera ser sanada, es a través de Cristo Jesús. Así empieza a buscar a Jesús. Y de repente cuando lo ve, tal vez cualquiera pudiera haber dicho: qué casualidad que te encontré, qué bueno que te encontré. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Dios estaba allí también para eso. Estaba allí también para él. Y Dios está allí también para ti, para cada uno de nosotros. Él está allí presente. Y si Jesús hubiera quedado unos días más del otro lado del lago, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero tal vez hubiera sido algo catastrófico. Esta niña habría muerto. Pero hay un Dios en el cielo y todo lo controla. Todo lo controla. Así que Jairo tal vez pensaría, como decíamos: qué suerte que te conseguí. Qué suerte que estás allí. Él diría de esta manera al llegar apurado a encontrarlo. Así que se encuentra con Jesús apresurado y empieza a tratar de llevarlo hasta donde se encontraba la niña. Fíjate, en el versículo 22 y 23 dice lo siguiente: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús, recordemos que ya no era muy aceptado en la sinagoga. Entre los religiosos de la época ya no era aceptado. Este hombre, sin embargo, ahora quiere acercarse a Jesús por la necesidad que tiene, sin importar lo que los demás van a decir, incluso sin importar que él pueda ser expulsado ahora. Y tenemos que analizar que todo el prestigio, tal vez todo lo que tiene, lo puede perder, pero aún así no le importa. En su desesperación, esto más bien juega a favor y busca de Dios sin importarle nada. Ahora busca de Dios. Y allí con persistencia se pone delante de Dios y le ruega, se arrodilla delante de Jesús, allí delante de todo el mundo, sin importarle, y empieza a rogarle no era algo sutil, no, era un ruego con persistencia, y le dice: mira, mi hija está enferma, mi hija está agonizando, mi hija se está muriendo, es necesario que tú vayas y le pongas la mano, sé que si tú le pones la mano, ella va a vivir. Él estaba allí persistiendo, no era una sola oración allí simple. Y esto me recuerda allí en Lucas capítulo 18 versículo 7, y dice: y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, les hará esperar. Así es nuestro Dios. Y así estaba Jairo clamándole, y Dios está presente. Dios no es que está muy distante, no. Cuando estamos necesitados, Dios está allí. Así como Jesús estaba allí cerca de Jairo, justo cuando él le necesitaba, así ahora está para ti en cada día de tu vida. Era necesario que le llevara. Y Jairo lo empieza a llevar, trata de llevarlo apresurado. Jesús entiende y empieza a caminar con Jairo. Ahora no hace como con Lázaro,
que se quedó 2 días más. Y era necesario que se quedara allí para que muriera Lázaro, para que se viera el poder de Dios. No solamente que muriera y enseguida fuera levantado, no, era necesario que incluso hasta hediera, que pasaran 4 días para que el milagro no fuera atribuido a que de repente tal vez no se había muerto, simplemente se había desmayado, sino que quedara constancia completa de que él había muerto. Así que era algo completamente diferente, y ahora Jesús está caminando y va hacia allá. Y allí sus discípulos también tienen fresco en la memoria acerca de cómo el Mesías había sanado a el hijo de la viuda de Naín. Cuando van allí en ese poblado de Naín y van sacando a este niño en el féretro, y la mujer va llorando, y Jesús viene y pone las manos sobre el féretro, y resucita, revive. Es interesante ver cómo el poder de Dios. Allí estaban los discípulos con todas estas cosas en su mente, con todo esto allí bien fresco. Este muchacho también era un hijo único. Es interesante, era un hijo único. Recordemos también que lo que ocurrió con el hombre que tenía el padre del muchacho que era lunático. También dice que era un hijo único. Mira, los padres aman mucho a sus hijos. Cuando están allí con ellos, y no se puede decir que ama a uno más que a otro. Los aman. Pero cuando es un hijo único, todas las esperanzas están puestas sobre ese hijo. Cuando llegas al final cuando estás avanzado en edad, cuando ya eres anciano, quieres tener nietos. Pero cuando tienes un hijo único, tienes toda la esperanza puesta solamente en ese hijo. Cuando tienes un hijo único, todo el futuro, toda la esperanza, todo lo que viene más allá es puesto solo en ese hijo único. Y allí estaba la viuda de Naín, este señor que tiene un hijo lunático, todos ellos con hijo único. Y ahora Jairo también le llega diciendo: mira, mi hija única. Y nos recuerda ese amor tan grande. Ahora, cuando pensamos en esto, tenemos que ver el amor que Dios tiene hacia nosotros. Porque ese amor hacia un hijo único, es incomparable. Puedes hacer lo que sea por él. Pero no solamente que puedes hacer lo que sea, sino que lo defiendes contra lo que sea. Ahora, cuando vemos el amor de Dios allí en Juan 3:16, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor tan grande de Dios por nosotros, que entregó a su único Hijo por nosotros, a su único Hijo por amor a nosotros. La desesperación que podemos ver en medio de todo esto era cada vez más grande. La certeza, la seguridad de todo esto. Pero él tenía, en medio de toda esa desesperación, en medio de toda la desesperación que pudiera tener Jairo, en medio de toda la incertidumbre que pudiera tener Jairo, él tenía la certeza que Jesús lo podía sanar. Que todo lo que él tenía que hacer era simplemente poner las manos sobre la niña. Y aquí entonces vemos algo. Tú puedes tener el sentimiento que sea. Tú puedes aflorarse la emoción que sea. Pero si tú tienes la certeza puesta en Dios, estarás en su voluntad. Tú podrás tener el sentimiento que sea, tú podrás tener la emoción que sea, pero si tienes la certeza y confianza puestas en el Creador del universo, no importa la emoción que tú tengas, vas a seguir adelante, porque estás puesto tu confianza en Dios, tu certeza en Dios.
así como lo estaba Jairo. No hay ninguna situación en el Nuevo Testamento en la que Jesucristo haya tratado de hacer un milagro y hubiera fracasado. No existe nada. Y ese mismo Dios en el pasado es el mismo Dios del presente. Y si Dios quiere hacer algo, no va a fracasar. Así que, sin importar el sentimiento que tengamos, confiemos en Dios y todo saldrá bien. Porque Él tiene el control. Él tiene el control de todas las cosas. Absolutamente de todo. Y ellos van caminando, van rumbo hacia la casa. Y de repente, en medio de la marcha sucede lo que pareciera que siempre pasa cuando estamos muy apurados. Una interrupción. Algo ocurre. Y allí vamos a entrar al tercer punto. Y tiene que ver con la impotencia. En este caso, allí vamos a ver a alguien que está completamente, que se siente impotente con lo que está ocurriendo. Y van caminando y van apresurados y de repente Jesús se detiene. Ocurre algo y Jesús dice: alguien me ha tocado. Enseguida todos le dicen: pero es que hay mucha gente aquí. Todos están apresurándose, todos están allí, nos estamos tocando. Existe mucha gente y tú dices que alguien te ha tocado. Sí, alguien me ha tocado, poder ha salido. Tal vez allí Jairo, que estaba apurado, tal vez estaba hasta sonando el pie en el piso, queriendo ver, Señor, no le pares, vamos para allá. No haya que hacer, pero entiende que es el Señor. Tampoco puede apresurarlo. Tal vez sentía la gana de empezar a investigar quién lo había tocado, qué era lo que había ocurrido. Se siente impotente porque el tiempo pasa. Es necesario que la niña sea salva y está allí. Y de repente una mujer rompe el silencio y dice que ella lo ha tocado, que ella ha sufrido de un flujo de sangre, que ella ha tenido esto por años y en medio de su impotencia sabía que Dios la podía curar. Y va hasta él, la toca y ahora es completamente salva, completamente sana. Ahora se encuentra completamente sana de su enfermedad. Allí podemos ver lo que está ocurriendo. Por una parte, ella se sentía con una impotencia por la enfermedad que tenía, pero ahora logró ser sana porque confió plenamente en Jesús, porque creyó en Jesús. Y por creer en Jesús, ahora fue sana. Pero se encuentra ahora Jairo. Ok, está bien, ya está terminando, ya quedó sana, vámonos, porque es necesario que mi hija. Y en eso ocurre algo que me agrada mucho. Algo que en medio de lo catastrófico podemos ver algo hermoso. Y dice que mientras él aún hablaba, porque él le había dicho: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana. Y en el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? En el 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Qué hermoso es esto. Le dice: mira, no temas. Sí, allí van a empezar una cantidad de sentimientos, el terror. Tal vez puedes pensar que él empalideció en ese momento, quedó completamente, ya no sabe, que queda en shock. Su única hija ha muerto. No molestes más, no fastidies más. Es como cuando alguien te diga: ¿sabes qué? Ya no hay solución, deja el fastidio, deja de molestar a Dios. Y Dios le está diciendo: hey, no temas, yo estoy aquí presente. No escuches esas voces que te dicen que deja de orar a Dios porque no hay solución, porque no hay salida. Por el contrario, te estoy diciendo, solo cree en Dios. Jesús estaba allí y le estaban diciendo: deja de molestar a Dios, ya no hay solución. Esto ni siquiera lo puede resolver Dios. Y él le dice: no temas, solo cree.
solo cree. No molestes más al maestro, no seas importuno, no lo canses inútilmente. Pero no es que Dios nos dice a nosotros, más bien en Mateo capítulo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis fatigados y cansados y yo os haré descansar. Tenemos que acudir a Él, no temer y solo creer. Él le dice, vamos, solo cree. Y van y empiezan a caminar. Y aquí vamos a entrar al otro punto, al punto número 4. Cuando llega allí, cuando llegan a la casa, cuando están en ese sitio, vienen y escuchan un gran lamento, un gran alboroto, porque estaban llorando y lamentándose mucho. En el versículo 39 dice, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Esto lo dice el mismo Jesús. Y vamos a ver algo aquí en este punto, en el punto 4, sobre el desprecio. Y es que ellos estaban allí. Tal vez no podamos entender mucho, porque en nuestra cultura, cuando alguien muere, más bien hacemos silencio y estamos allí acompañando a la persona que murió. Existe un luto y estamos calmados. Pero hacia Oriente, allí ellos gritan y gritan muy alto, y todos tienen que gritar y llorar para demostrar que amaban mucho a esta persona. Y tienen que gritar tanto, incluso a veces hasta le pagan a personas para que lloren y griten en estos lugares. Y todos al mismo tiempo gritando y llorando. Y el gran alboroto. Y Jesús le dice, y Jesús, que es el Dios de la consolación, el que nos trae consuelo, trata de consolar el corazón de ellos. Tan hermoso nuestro Dios, que en medio de la aflicción, Él está allí para nosotros. Pero las personas que estaban allí se empiezan a burlar de Jesús. Mira lo que está ocurriendo. Ya ellos creen que completamente que la niña ha muerto. Han tomado su determinación de que ha muerto y ahora están llorando. ¿Sabes? Cuando en ocasiones tomamos una determinación, creemos algo, no queremos dejar de hacerlo. Nuestro orgullo tal vez nos impide recapacitar o pensar que estamos equivocados. Jesús está diciendo, no está muerta. Es preferible seguir pensando que está muerta a pensar que estoy equivocado. Así que no, y se empiezan a burlar de él. No queda una pizca de duda. ¿Será que en verdad está dormida? No, empiezan a burlarse de él porque el orgullo es demasiado grande. Y ese sentimiento, la emoción y todo lo que está ocurriendo, más bien impiden acercarse a Dios. Y empezamos a alejarnos de Dios. Y empezamos porque ese orgullo me impide estar allí. Esa soberbia, ese que yo no me equivoco, es que es así porque yo lo digo. Aunque Dios me esté diciendo lo contrario. Jesús manda a sacar a todo el mundo y se queda allí con los familiares. Y en medio de todo eso viene. Y después de esa desaprobación, de esa adversión completa hacia Dios, porque Él estaba diciendo esto, Jesús se acerca hasta la niña y le dice, levántate. Y ella se levanta. Los que creyeron en Jesús, aunque sin importar el sentimiento que tenían, pudieron estar en su voluntad y ver la gloria de Dios. Sin importar las emociones que tengas, los sentimientos que afloren, no importa. Si crees en Dios, verás su gloria. No temas, cree en Dios y verás grandes cosas en tu vida. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner en tus manos a todos aquellos que han escuchado este video. Tú conoces, oh Dios, lo que cada uno está pasando. Y más allá de la circunstancia, te rogamos, oh Señor,
que toque sus corazones y que ellos puedan confiar y creer plenamente en ti para permanecer en tu voluntad. Te rogábamos, oh Dios, que nos sigas guiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.